Listo, Pame. Muy buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos al séptimo día del programa de formación continua, Garantías Jurisdiccionales y en Motivación y Razonamiento Judicial, dirigido a jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este evento académico ha sido organizado por la Escuela de la Función Judicial en colaboración con el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, CEDEC, de la Corte Constitucional del Ecuador. El día de hoy, al concluir el módulo 1, abordaremos el tema referente a la garantía de la motivación, análisis de la sentencia número 1158-17-EP/21 del 20 de octubre del 2021, para lo cual contaremos con la ponencia del magíster Daniel Gallegos. Recordamos al público presente que habrá 2 espacios de preguntas que se habilitarán oportunamente. Solicitamos a los participantes dirigir sus preguntas al correo drrubencalle@hotmail.com. Me permite indicar que en el transcurso de la capacitación se publicará el link para el registro de asistencia, que será el único medio para verificar su participación. Informamos que al ser este el último evento del módulo 1 de este programa de formación continua, se abrirá un espacio en el aula virtual de la Escuela de la Función Judicial que tendrá material bibliográfico, presentaciones de los ponentes y los videos de las sesiones antes realizadas. Además, constará la evaluación correspondiente a este módulo. A continuación, recibimos al magíster Daniel Gallegos, quien es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Master of Laws por la Universidad de Melbourne, Australia, especialista en Derecho Constitucional, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de los Tribunales de la República del Ecuador. Ha desempeñado cargos como asesor jurídico de la Asamblea Nacional, director nacional de Fomento y Control de la Transparencia de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. En la Corte Constitucional del Ecuador se ha desempeñado como secretario técnico jurisdiccional, coordinador de despacho de jueces constitucionales, coordinador técnico de sustanciación, coordinador técnico de selección de sentencias, entre otros. Actualmente es el director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, CEDEC. Estimado Daniel, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Pamela. Bueno, primero quería darles la bienvenida a todas y todos a este espacio de capacitación que para nosotros como Corte Constitucional y más concretamente como Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional nos parece extremadamente relevante y valioso. Bueno, para comenzar, voy a comentarles un poco cómo hemos pensado la dinámica de esta pequeña charla. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco teóricamente, bueno, el tema, comenzamos por ahí, el tema que vamos a tratar es la garantía de la motivación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Obviamente nos vamos a centrar más que todo en una sentencia que muchos y muchas de ustedes ya deben conocer, que es la sentencia 1158-17-P del año 2021. Lo que vamos a hacer es analizar esta garantía de la motivación en el contexto en el cual esta sentencia lo desarrolla vamos a generar una suerte de esquematización de cómo esta sentencia concibe a la garantía de la motivación y su relación con el deber de motivar las decisiones y el debido proceso en general. Después abriremos un pequeño espacio a preguntas y al final lo que vamos a hacer es tratar de ver casuística relacionada con el debido proceso en la garantía de la motivación y cuando la Corte ha encontrado lo que ha dado a denominar deficiencias motivacionales. Esa es la ruta que vamos a seguir. Después de esto vamos a abrir otra vez el foro a preguntas y trataremos de salir ambos en tiempo. Esperemos que la discusión nos dé para hacer. Bueno, sin más voy a comenzar a compartir la presentación. Muy bien, sí se está viendo, ¿no es cierto, Pam? Sí, Daniel, continúa. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces, el contenido de esta exposición, esta exposición está dividida en 3 partes, como yo les decía, ¿no? Primero vamos a hablar respecto de este deber general
que tienen las autoridades públicas, jueces y autoridades administrativas de motivar sus decisiones y cuál es la relación entre este deber de motivar sus decisiones y la garantía de la motivación que está establecida en el artículo 76.7L de la Constitución de la República. En un segundo lugar, vamos a examinar cómo esta sentencia 1158-17P del año 2021 efectúa lo que denomina un balance jurisprudencial de la garantía. A diferencia de otras decisiones en las cuales podría uno decir que la sentencia funda determinada línea, en este caso lo que la sentencia hace es sumarizar la jurisprudencia de los entre los años 2019 y 2021 relacionada con la motivación y se aleja de esto que se dio a denominar el test de motivación, que muchos de ustedes deben conocer, porque en efecto creo que fue de la jurisprudencia más conocida de la Corte Constitucional, tristemente conocida de la Corte Constitucional, y ya vamos a explicar algunas de las razones por qué. Y por último, nos vamos a centrar en precedentes en los cuales se encuentran casos de suficiencia o insuficiencia motivacional. Bueno, entonces vamos con la primera parte. Acá tenemos el artículo 76.7L de la Constitución de la República, que es de donde debemos partir para entender esta garantía básica del debido proceso, ¿no? Comencemos por eso. El artículo 76 de la Constitución de la República establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, ¿ya? Esta idea de que existe un principio constitucional denominado debido proceso ha sido desarrollado por la Corte en el sentido de decir que el debido proceso no es lo que está, no es únicamente lo que está en el artículo 76 de la Constitución de la República, sino que es un principio constitucional que se traduce en un valor. Y este valor es que a las personas, del momento en que se decida sobre sus derechos, se garantice que en la mayor medida posible esto haya sido percibido por un, proceso en el cual se garantice una decisión fundada en derecho, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, la doctrina de las garantías innominadas del debido proceso, que implica que existen reglas de garantía que no están, o que superan las que están establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República. Sin embargo, la motivación es una garantía nominada porque está efectivamente establecida en el artículo 76 y además es una garantía específicamente del derecho a la defensa, ¿no? La norma que está establecida en el artículo 76.7L define a la motivación o a esta garantía de la motivación de forma negativa, es decir, la define por cuál es la situación en la cual no existiría motivación. Entonces, por eso es que habla de que no habrá motivación si en la resolución no se, por un lado, enuncian las normas o principios jurídicos en las que se funda dicha decisión y por otro lado, no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes. De hecho, esto a grosso modo determina lo que nosotros conocemos como el silogismo jurídico, ¿no es cierto? Tenemos aquí normas, tenemos hechos y tenemos una conexión entre normas y hechos que nos genera una, conclusión que a la final termina siendo la base de una decisión. Importante, si es que está definida negativamente, lo que, esta regla establece como hipótesis es una consecuencia negativa, una consecuencia jurídica negativa. Y la consecuencia de la falta de motivación o de incumplimiento de la garantía de la motivación es la nulidad de la resolución o de la decisión, por un lado, y por otro lado, acarrea como consecuencia al servidor que no motivó una sanción. ¿Ya? Esto es importante porque nos determina una diferencia entre dos conceptos que son importantes de entender. Por un lado, existe el deber de motivar. El deber de motivar no se agota en lo que dice el artículo 76.7L. Todas las autoridades públicas tienen el deber de motivar y de motivar sus decisiones de la forma más adecuada y correcta posible, ¿sí? Esta es una precondición para la existencia del Estado constitucional. ¿Y por qué es una precondición? Porque, como ustedes saben, el Estado de Derecho en general está basado en los principios de separación de poderes, de control, de juridicidad de la actuación pública y de responsabilidad.
Y ninguno de estos principios que fundan el Estado de Derecho pueden ser posibles si es que las autoridades no explican las razones por las cuales adoptan su decisión. ¿Sí? Pero claro, no se queda solo en porque en efecto en el Estado de Derecho, llamémosle legislativo, este Estado de Derecho que dominó en la Europa continental, siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, era suficiente con explicar cuál era la norma que basaba, digamos, en la que la autoridad basaba su decisión. Sin embargo, claro, el momento en que nosotros pasamos a una idea de la Constitución como vinculante en toda su extensión de la palabra, y aquí creo que los estadounidenses lo tenían siempre claro, los europeos un poco que perdieron la vista en el siglo XIX, la idea de explicar cuál es la norma que basa mi decisión, pues no es suficiente. En el contexto del Estado constitucional, dado que los principios jurídicos empiezan a tener un valor y los principios constitucionales dominan de algún modo la actuación, ya no solo se debe explicar, sino justificar las decisiones, y esta justificación tiene que tener estándares de corrección. Nos referimos a que en efecto no existan problemas, digamos, de interferencia lógica, no existan incompatibilidades argumentales, que exista coherencia interna y externa del razonamiento, ¿sí? Pero, claro, este deber de motivar, como ustedes ven, es maximalista, ¿sí? A la autoridad pública le exige motivar de la mejor manera posible. Tanto motivar cuál es la norma que está aplicando y cómo escogió esa norma que está aplicando, como cuál es la interpretación que le está dando esta norma jurídica. Esto es lo que se denomina la fundamentación normativa. Y por otro lado, también la fundamentación fáctica, que también es un avance un poco reciente, ¿no? El tema de cuál es la racionalidad detrás de la valoración de la prueba, ¿no? Entonces, estos dos elementos conforman lo que es el deber de motivar. Claro, si comparamos, voy a volver a esto, el artículo 76.7L, con el deber de motivar, nosotros nos vamos a dar cuenta de que lo que la Constitución exige es muchísimo menos. Está diciendo meramente que en una decisión se enuncien cuáles son las normas o principios en los que se funda. No dice que estas normas sean las correctas, que hayan sido escogidas adecuadamente. No dice que el proceso de interpretación jurídica sea el adecuado, ¿no? Simplemente dice que se enuncien estas normas. Y por otro lado, se dice que se explique la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, con una mera explicación sin calificar si esta explicación es buena, es mala, si es que existe, digamos, una hilación entre los elementos de la motivación, pues eso ya es suficiente para que se cumpla con la garantía de la motivación. ¿Sí? Entonces, claro, la garantía de la motivación reducida de este modo es una garantía al debido proceso en tanto su contenido constitucional, que como yo les decía, es aquel derecho que se traduce en que se adopte una decisión habiendo sido precedida por los pasos necesarios para que éste esté fundamentada en derecho en la mayor medida posible, ¿sí? Por lo tanto, a diferencia de exigir argumentar correctamente, que es lo que dice el deber de motivar, en la garantía de la motivación solo se está exigiendo suficiencia. Y por suficiencia nos referimos a que la motivación esté estructuralmente completa, ¿sí? Que se enuncien las normas, que se enuncien los hechos y que se justifique o se explique la pertinencia de su aplicación a los hechos del caso. Entonces, claro, esta diferencia hace que institucionalmente el deber de motivar y la garantía de la motivación también difieran, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que el deber de motivar no solo sea satisfecho por medio de las garantías jurisdiccionales, que son pensadas como procedimientos excepcionales en los cuales se aplican en el momento en que los procedimientos ordinarios de algún modo no satisfacen estas exigencias mínimas. El deber de motivar es mucho más ordinario, si queremos llamarlo así, y se expresa en muchas instituciones procesales.
¿no? Además, tiene su expresión en otros derechos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de motivar bien implica, por ejemplo, fallar en respeto a la Constitución, que como ustedes saben es un elemento de la seguridad jurídica, ¿sí? El tema de la legalidad sustantiva, el momento en que uno decide, tiene que decidir con leyes previas, ¿no es cierto? Y tiene que hacer esta aplicación del derecho correctamente. Todo eso se traduce en el deber no motivar. Y el sistema de recursos ordinarios, extraordinarios, horizontales, verticales que existe dentro de nuestro sistema de administración de justicia es una garantía ordinaria del deber de motivar, ¿sí? Por ejemplo, la aclaración y ampliación, ¿sí? Estos recursos de aclaración y ampliación tienen como fin lograr una decisión que satisfaga todos los requerimientos de claridad y de congruencia de las decisiones de los jueces, ¿sí? La apelación, nuevamente, puede basarse en errores de la interpretación de la ley, errores en la aplicación de la ley y también en errores en la valoración de las pruebas, ¿sí? La casación va a servir para corregir la ley escogida o la norma escogida o corregir la interpretación que de esta norma escogida se haya hecho el juez. Y por lo tanto, este sistema de recursos que existe y que está, vamos, que se riega por todo el sistema de administración de justicia, busca garantizar que este deber de motivar se dé adecuadamente. Ahora, la garantía de la motivación también. En efecto, la garantía como es más específica, pero a la vez es muchísimo más restringida, también se protege por todo el sistema de recursos. Pero, claro, como las violaciones que llegan a afectar a la garantía de la motivación terminan teniendo una relevancia constitucional específica, las garantías jurisdiccionales son un mecanismo adicional para corregir este deber de motivar, esta garantía de la motivación cuando se ve incumplida. Entonces, por ejemplo, la acción de protección protege a la garantía de la motivación en cuanto las autoridades públicas no judiciales adoptan decisiones. Y la acción extraordinaria de protección hace lo propio respecto de las decisiones de las juezas y jueces. Dicho esto, y habiendo establecido esta diferencia teórica bastante importante, podemos entrar a hablar qué es lo que esta sentencia, esta famosa sentencia 1158-17P del año 2021, hizo el momento en que generó este balance jurisprudencial de la garantía. Para comenzar como un antecedente, y ustedes lo deben conocer, ya vamos a analizar este famoso test de motivación y explicar las razones por las cuales la Corte de algún modo se alejó de él. Diremos que en Ecuador se dio un fenómeno que no es común en la mayoría de estados, que es que se adoptó una suerte de, llamémoslo, de lista de control por medio de la cual se podía decir si una decisión estaba motivada o no. Y fue asumida en general por los actores jurídicos como una lista cerrada, un numerus clausus, si se quiere, de criterios de motivación y que además exigía una motivación correcta y no necesariamente suficiente. No necesariamente esto pasó en la sentencia que inauguró el test de motivación, que es la 227-12-EP-12-CEP-CC del año 2012, sino que esto se fue dando por la utilización reiterada de esta sentencia como argumento dentro de las siguientes sentencias de la Corte Constitucional. Y tan es así que fue incluso utilizada como parámetro de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019. Entonces, estaba tan internalizada en el sistema jurídico, en la práctica procesal de los jueces, de los abogados, que era necesario de algún modo generar una suerte de evaluación de cuáles son las, digamos, o de si era suficientemente sólido este test como para mantenerlo. En el año 2019, con la conformación que recién tuvo su renovación hace un par de meses, la Corte Constitucional decidió no explícitamente dejar de utilizar el test de motivación, ¿sí? Y se refugió en el contenido específico del artículo 76.7L. Durante el
año 2019, 2020 y gran parte del año 2021, la Corte Constitucional fue entonces desarrollando jurisprudencia respecto de la garantía de la motivación sobre distinta casuística, que luego en la sentencia 1158-17P del 2021 fue recogido. Entonces fue a diferencia del test de motivación que de algún modo nació como una sentencia y después fueron desarrollándose cuáles son los contenidos de cada uno de los parámetros, esta sentencia 1158-17P no crea ex novo estos criterios que establece, sino que lo que hace es recogerlos y sistematizarlos de alguna forma coherente, dejando claro además que esta sentencia no es el final del desarrollo que la Corte Constitucional pueda dar respecto del derecho, sino simplemente una sistematización hasta el momento respecto de la casuística que ya se había dado durante los años anteriores. Entonces, como les digo, no es un nuevo test de motivación. Y esto la sentencia lo dice muchísimas veces. ¿Por qué? Porque al generar esta sentencia, podríamos pensar que la Corte Constitucional dijo, tenemos un riesgo bastante grande, y es que se considere que nuevamente esta sentencia termina siendo el canon de la motivación, y lo que vamos a hacer es reemplazar la razonabilidad, lógica y comprensibilidad por estos criterios de deficiencia motivacional que vamos a tener que utilizar, digamos, propiamente como una suerte de, llamémoslo, de evangelio de la motivación. No es así, ¿no? La Corte lo repite muchísimas veces, ¿no? Y dice, no queremos caer en eso porque en efecto ese es uno de los vicios de este test de motivación. Entonces aquí pongo algunas de las objeciones que la Corte Constitucional estableció y dijo que le servían para alejarse de este famoso test, ¿no? Por un lado, el test distorsiona el alcance de la garantía, ¿ya? Porque en efecto, la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, sobre todo la comprensibilidad de algún modo, demandaban corrección en la motivación y no suficiencia. Es decir, apelaban al deber de motivar, esto que habíamos dicho antes, y no al deber de, o más bien a la garantía consistente en motivar lo mejor o con los mínimos estructurales que la Constitución establece, ¿sí? Entonces, de algún modo, era un test maximalista. Por otro lado, sobre todo con el tema de la razonabilidad, confundía el alcance y ámbito de otras garantías, ¿no? Se refiere a que, de algún modo, los elementos de la motivación no estaban totalmente circunscritos en la obligación de dar decisiones fundamentadas en derecho, sino en, por ejemplo, la obligación de respetar la Constitución, de formalmente escogerla, o más bien de materialmente escogerla, la norma jurídica que corresponde. Y entonces, de algún modo, se diluía el contenido del derecho y no se lo diferenciaba con la seguridad jurídica, con la obligación, con la garantía de proteger los derechos de las partes, con la tutela efectiva, entre otras garantías. Entonces, ese es un problema porque no permite ver cuál es el contenido específico de la garantía de la motivación, más allá de que ésta sea interdependiente con otros derechos, ¿sí? Por otro lado, otra de las objeciones es que ignora estructuralmente cómo el artículo 76.7L esboza la estructura argumentativa de la motivación. Es decir, no considera digamos, estos tres requisitos que la Constitución establece como mínimos para que la sentencia se encuentre debidamente motivada, que tiene que ver con la justificación normativa o la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica, ¿no? Además dice que, salvo algunos casos en los cuales fue muy exiguo este test, la Corte Constitucional nunca se encargó de la fundamentación fáctica, ¿sí? De esta argumentación respecto de los hechos. Vamos, la existencia o la necesidad de justificar por qué yo considero los hechos probados dentro de un caso, que es un elemento de la argumentación jurídica que muchas veces no es considerado. Luego está el tema de la lista de control, que es lo que yo les decía. Al establecerlo como una suerte de test,
lo que se hacía era, digamos, generar sentencias que terminaban siendo, llamémosle plantillas, ¿no? Las cuales la Corte Constitucional, cuando analizaba la garantía de la motivación, pasaba por estos tres elementos, aunque no le hayan sido reclamados, aunque no exista un cargo que se relacione con ellos, simplemente como una cuestión mecánica, y por lo tanto, digamos, atentaba contra la propia motivación de las decisiones de la Corte. Y por último, que fomenta la arbitrariedad, porque decía, al no estar totalmente definidos y además demostrados con casos en los cuales si existen vulneraciones o no existen vulneraciones de la garantía de la motivación, el problema es que estos conceptos o estos, llamémosle, estos adjetivos calificativos de razonable, lógico y comprensible eran lo suficientemente elásticos para que todo entre o todo salga dependiendo de cuál sea realmente una decisión discrecional de la Corte Constitucional, lo cual, vamos, atenta contra el propio Estado de Derecho. Entonces no podía permitirse continuar con un test que fomente este tipo de arbitrariedad. Listo. Bueno, dicho esto, y ya sepultado y echado el último clavo en la tumba del test de motivación, la Corte Constitucional entonces estableció cuál es el criterio rector por el cual va a evaluar en general digamos, si se cumple o no con la garantía de la motivación. Y este criterio, este concepto, es lo que denomina la suficiencia motivacional, ¿sí? Es decir, como ya habíamos dicho, no se va a evaluar la corrección, no se va a evaluar si es que la motivación es correcta, sino meramente si es suficiente o si es completa. Es decir, si cuenta con fundamentación fáctica y fundamentación jurídica. Pero claro, esto podría ser, vamos, de algún modo, tiene que ser calificado de algún modo, y la Corte Constitucional dice, hay que considerar que es un estándar variable, ¿no? Es decir, no es exigible la misma, digamos, la garantía de la motivación se modifica dependiendo de cuál sea la materia, el tipo de proceso, la complejidad del asunto o los derechos en juego. Porque, por ejemplo, una autoridad administrativa que no tiene formación jurídica, puede ser un arquitecto, un ingeniero, no se le va a exigir, por ejemplo, el mismo grado de fundamentación jurídica que a un juez que ha estudiado derecho, que se supone que no es lego, que de algún modo tiene un deber constitucional de conocer el derecho y de aplicarlo en cada caso. Del mismo modo, no es lo mismo vamos, exigir una argumentación en materia penal en la cual está en juego el derecho a la libertad de una persona o los derechos de las víctimas que podrían de algún modo verse desconocidos por una falta de reparación integral, que un caso en el cual lo que esté en juego podría ser un derecho patrimonial, y específicamente que no atente contra un derecho fundamental, digamos, o no llegue al punto de afectar el contenido constitucional de un derecho. Y así, el tema es que este es un estándar variable y esto es una cosa importante, ¿no? Por eso puse aquí una foto de una escala de grises, ¿no? No es una cosa de blancos y negros, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el que la suficiencia motivacional muchas veces tiene ciertas complejidades que a veces no se ven. Digamos, aquí lo que yo he llamado, la sentencia no lo llama así, pero yo le podría llamar así, son casos de motivación aparentemente insuficiente. Es decir, casos que cumplen con la suficiencia motivacional, a pesar de que a primera vista parecería que carecen de alguno de los elementos de fundamentación fáctica o jurídica. Tenemos, por ejemplo, el caso de las premisas implícitas, o lo que los profesores de lógica jurídica denominan los entimemas. Un entimema se define como un razonamiento jurídico válido, un razonamiento en general, razonamiento válido, en el cual está omitida o sobreentendida una de las premisas, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien dice, está lloviendo, lleva paraguas, ¿no?
dentro de el estado bien de Deva Paraguas, que es el típico ejemplo de lógica jurídica, hay una cadena de razonamientos que no estamos diciendo y que están sobreentendidos, ¿no? Cuando llueve te mojas, está lloviendo, por lo tanto te vas a mojar, ¿sí? Te vas a mojar cuando, digamos, o para evitar que uno se moje debes llevar paraguas, por lo tanto, y entonces esta cadena de razonamientos son implícitos porque todos tenemos por entendido para qué sirve el paraguas y por qué hay que llevarlo cuando llueve, ¿ya? Lo mismo pasa con las sentencias y las decisiones jurisdiccionales. Muchas veces no se enuncia todas las disposiciones jurídicas que fundamentan la decisión, pero esto no quiere decir que, digamos, entre profesionales del derecho, el uno que escribe la sentencia o la resolución y otro que la lee, no se entienda qué normas están implícitas o están detrás del razonamiento, ¿no? Y por lo tanto, la existencia de premisas implícitas no necesariamente genera violaciones a la motivación. De eso ya vamos a ver algunos ejemplos o un ejemplo al final de esta sesión. Otro tipo o caso de motivación aparentemente insuficiente, pero que realmente sí cumple con la suficiencia motivacional, es el de la motivación per relationem o motivación por referencia. Esto es un caso común en sentencias digamos, que resuelven algún recurso. Existen también, digamos, existen en estas sentencias ciertos razonamientos que lo que realmente son es tomar prestado hasta cierto punto el razonamiento del juez inferior. Sobre todo cuando una sentencia tiene o resuelve ratificar la sentencia del inferior, por los mismos argumentos que fueron expresados por el del inferior, está haciendo una motivación per relationem o por referencia. Y la Corte Constitucional ha establecido que bajo ciertas condiciones, esta motivación que no tiene completos los argumentos dentro de su texto, pero que refiere a argumentos que sí son completos en la sentencia de instancia, pues cumple con la garantía de la motivación a pesar de no estar, digamos, a primera vista, no tener completos o no ser suficiente, ¿sí? Por otro lado, está la existencia de argumentos viciados que no afectan totalmente la motivación. La Corte Constitucional fue enfática en este tema, en el sentido de decir que el hecho de que exista un vicio motivacional no necesariamente o no es una razón suficiente como para declararla violado el derecho o la garantía, el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, ¿sí? Existen decisiones en las cuales hay vicios de coherencia. Por ejemplo, existe un argumento contradictorio. Sin embargo, también existen otros argumentos que de algún modo soportan o sirven mínimamente para tener una justificación fáctica y jurídica suficiente. Entonces, quitado todo, llamémosle la basura, si la sentencia o la resolución todavía se sostiene porque tiene una fundamentación fáctica mínima y una fundamentación jurídica mínima, pues se optará por no declarar vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Lo cual me lleva a una cuestión que es bastante importante. Esta sentencia constitucional muchas veces ha sido mal leída por parte del foro jurídico o mal entendida. En el sentido que es digamos, alguna gente estima que esta es una suerte de manual para motivar bien. Vamos, yo no la llamaría así. Esta sentencia no es un manual para motivar bien y no es un manual dirigido a los jueces. Probablemente si es que está dirigida a alguien es a las personas que alegan cargos de insuficiencia motivacional, es decir, a las partes dentro del conflicto. ¿Por qué? Porque lo que está presentando son argumentos que deben ser presentados en el momento en que alguien dice que una sentencia está mal motivada. Y no es un manual de cómo motivar bien, porque no establece máximos respecto de cómo se debe motivar, porque si no sería una sentencia que ratificaría este deber de motivar las decisiones y no la garantía de la motivación. Más bien lo que dice es, una motivación puede ser mala, puede ser, llamémosle, deficiente desde un punto de vista fáctico y jurídico, y sin embargo, no vulnerar la garantía de la motivación. Lo que no quiere decir que no vulnere otros derechos constitucionales. Esa es una cuestión, digamos, aparte.
lo que está haciendo es, de algún modo, aislando esta garantía y diciendo cuándo se vulnera y cuándo no. Bueno, continuemos. Entonces, aquí tenemos una suerte de espectro, ¿no? Lo que nosotros vamos a encontrar es una motivación correcta, que es el ideal, es a lo que todos debemos tender, sobre todo como autoridades jurídicas o, digamos, perdón, autoridades públicas, y más aún cuando son autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, sabemos que no necesariamente eso sucede. A pesar de que la motivación, digamos, sea incorrecta, como les digo, puede ser suficiente siempre que tenga los elementos de fundamentación fáctica y jurídica. Y una vez que digamos, se pasa de esto, ya estamos en la motivación insuficiente. Motivación insuficiente, como dice aquí, es aquella que cuenta con una argumentación fáctico-jurídica, pero no cumple con los criterios, digamos, para ser considerada tal. Y claro, el grado extremo de insuficiencia, como la propia sentencia lo dice, una insuficiencia radical es la inexistencia de motivación. Es decir, cuando realmente no existe argumentación fáctica y jurídica. Damos un ejemplo extremo, ¿no es cierto?, de insuficiencia, pero a veces pasa, ¿no? Que, digamos, en serio no se encuentra ninguna justificación ni fáctica ni jurídica para la decisión, por más que la sentencia tenga 40 páginas de extensión, ¿no? Eso puede pasar. Ahora, el tema es que estos ejemplos de inexistencia e insuficiencia son bastante evidentes, pero ¿qué pasa cuando una sentencia a primera vista es suficiente porque tiene una fundamentación fáctica, tiene una fundamentación jurídica, pero incurre en algún vicio que hace que esa argumentación fáctica o jurídica no puedan ser consideradas como tales? Esto es lo que la sentencia denomina la motivación aparente, ¿eh? Y de hecho es la mayoría de los casos en los cuales nos encontramos con eso, porque nosotros sabemos que incluso formalmente ciertas autoridades públicas, administrativas o judiciales, de algún modo presentan una serie de artículos en los cuales supuestamente basan su decisión, ¿no es cierto? Yo qué sé, tomemos una orden de derrocamiento que emite el comisario municipal, ¿no? Y entonces dice artículo tal del COTAD, artículo tal de la ordenanza, artículo tal de la resolución, artículo tal del artículo tal, artículo tal, artículo tal. Por lo tanto, se ordena el derrocamiento. Entonces uno dice, bueno, aquí hay normas jurídicas, aquí se podría, digamos, inferir que estas normas jurídicas de algún modo tienen alguna conexión con los hechos del caso, que no están realmente expuestos en la resolución. Pero luego vemos que estas normas jurídicas, por ejemplo, ni siquiera tienen digamos, no tienen ni siquiera que ver con el tema del derrocamiento, ¿no? Probablemente hablen respecto de cuál es la competencia del comisario, probablemente hablen respecto de las competencias de algunas autoridades municipales, pero luego nos damos cuenta de que estas normas jurídicas no tienen ni siquiera una conexión con la decisión que se está dando de derrocar, ¿no? Tampoco existe una mínima explicación de por qué esas normas jurídicas, vamos, son aplicables a la situación de la persona que construyó fuera de la línea de fábrica, o algo así. En ese caso, entonces, a pesar de que existen los elementos a primera vista, pues realmente esta motivación no es suficiente porque simplemente, digamos, ya vamos a ver, incurren alguno de estos vicios de deficiencia motivacional. Entonces, aquí está una suerte de mapa de cuáles son estos vicios que la Corte ha identificado en su jurisprudencia. Claro, estos vicios de suficiencia motivacional y la Corte Constitucional en general encuentra estos vicios normalmente en sentencias, ¿sí? Porque por medio de la acción extraordinaria de protección es que la Corte Constitucional ha ido construyendo este tejido jurisprudencial, si se quiere decir, en torno a la motivación. Sin embargo, esto no quiere decir que esto solo sea aplicable a sentencias, sino que, en efecto, como ya la Corte lo ha dicho en algunas de sus resoluciones, mutatis mutandis, todas las garantías del debido proceso son aplicables a las autoridades administrativas. Entonces, no solo
Lo que quiero decir en pocas veces para las personas que, digamos, son autoridades judiciales de aquí, no solo lo vean como estándares o varas que ustedes tienen que pasar, sino también que ustedes tienen que imponer de algún modo a las autoridades administrativas cuando, por ejemplo, conocen acciones de protección. ¿Sí? Entonces, comencemos por el primer vicio motivacional, que es el de la incoherencia. La incoherencia se refiere específicamente a la existencia de fallas en el razonamiento jurídico que se está presentando, ¿no es cierto? Y la Corte identifica que hay los siguientes elementos que se pueden encontrar en toda decisión. Tenemos una premisa normativa, una premisa fáctica, tenemos una conclusión de ese razonamiento y además tenemos una decisión que se deriva de la conclusión, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos, premisa normativa, toda persona tiene derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Premisa fáctica, a esta persona se le negó determinado medicamento que consta en el cuadro básico de medicamentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, se le violó el derecho a la salud. Ahí tenemos la conclusión. Y la decisión de declarar vulnerado el derecho a la salud y establecer medidas de reparación es, se debe derivar de esta conclusión de que se ha vulnerado el derecho. Entonces, la Corte dice que la incoherencia, porque hay distintos tipos de incoherencia, por ejemplo, podemos caer en falacias, podemos caer en inversiones de la relación de causalidad, podemos caer en argumentos incompatibles entre sí. Bueno, la lógica formal da para mucho en términos de coherencia. Pese a la Corte, como estamos exigiendo lo mínimo, tenemos que llegar al punto, digamos, extremo de incoherencia, que es la contradicción. Para que la garantía de la motivación se vea vulnerada, tiene que existir contradicción. Y la contradicción puede ser entre las premisas del razonamiento o los argumentos, digamos, los distintos argumentos y la conclusión de este razonamiento, las premisas de entre sí también, y por último, o por otro lado, también la incoherencia puede ser de carácter decisional, es decir, puede haber una incoherencia o una contradicción entre lo que se concluye y lo que se resuelve, ¿no? Vamos a poner ejemplos de cada una. Veamos que la premisa normativa, vamos, apunta hacia determinado lugar y yo como conclusión llevo a la contraria de la que apunta esta premisa normativa, a pesar de que yo la expresé en el razonamiento jurídico, ¿sí? En ese caso, nosotros estaríamos cayendo en lo que se denomina una incoherencia lógica, ¿sí? Pero la incoherencia decisional se da cuando, por ejemplo, nosotros negamos la acción, pero establecemos medidas relacionadas con, digamos, o que solo se podrían tomar si es que hubiésemos aceptado la acción. Casos típicos de incoherencia decisional. Cuando, por ejemplo, en un habeas corpus se niega el habeas corpus, sin embargo, se establecen medidas encaminadas a rehabilitar a una persona que fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Vamos. Si uno de los presupuestos de procedibilidad del habeas corpus es que exista tratos crueles, inhumanos y degradantes, no se podría negar el habeas corpus y luego establecer medidas de reparación, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Luego vamos al siguiente vicio, ¿no? La inatinencia. O sea, esto se da cuando existen argumentos que no tienen que ver con la discusión que se está dando, ¿no? Esto no quiere decir que estos argumentos, digamos, que se esté viendo si es que estos argumentos son pertinentes o no, sobre todo si las normas utilizadas son pertinentes o no. No, la inatinencia tiene que ver con cuando, de algún modo, la autoridad jurisdiccional introduce un elemento que de ningún modo lleva a o permite llevar a la conclusión a la que se está planteando. Voy a poner un ejemplo, vamos otra vez con el tema del habeas corpus. Digamos que una de las consideraciones de los jueces para el habeas corpus tiene que ver con el delito por el que esta persona está privada de la libertad. Dado que no es una consideración pertinente para conceder el habeas corpus de esto, porque la privación de la libertad es lo que se tiene que evaluar y no las razones por las que está privada de la libertad,
un argumento orientado a que, por ejemplo, las personas sancionadas con delitos de homicidio no merecen un habeas corpus, pues esto estaría cayendo en un error de inatinencia, ¿sí? Después tenemos el vicio de incongruencia. La congruencia o la incongruencia se da cuando no se genera argumentos de respuesta a los argumentos que, vamos, o a lo que fue solicitado, ¿no?, por las partes o que solicita el derecho. Importante aquí es el tema de los argumentos relevantes. Es decir, existen argumentos que las partes presentan que terminan siendo relevantes para la decisión o argumentos que son irrelevantes para la decisión. Imaginémonos, por ejemplo, cuando una autoridad pública, al momento en que es demandada por una acción de protección, presenta un argumento relacionado con la incompetencia del juez, en razón de que este es un acto administrativo, ¿sí? Este ya por la Corte Constitucional ha sido definido varias veces como un argumento irrelevante para la acción de protección. La naturaleza del acto no es un argumento que permita determinar la competencia del juez de acción de protección, ¿sí? Y por lo tanto se cae en un problema de incongruencia, o más bien, el no dar contestación a esta alegación de la autoridad pública demandada, pues no genera un vicio de incongruencia, porque no es un argumento relevante, ¿sí? Esta incongruencia se puede dar frente a las partes o se puede dar frente al derecho. La incongruencia frente a las partes, como yo les decía, tiene que ver con los argumentos que las partes ponen y puede ser omisiva o activa. Es omisiva cuando esta incongruencia se traduce en no dar respuesta a todos los argumentos de las partes. Y la activa, en cambio, se traduce en introducir argumentos que no fueron, digamos, presentados por las partes dentro de sus cargos, ¿no? Esto podría considerarse como un exceso en, por ejemplo, la utilización de principios como el iura novicuri, ¿sí? En cambio, la incongruencia frente al derecho tiene que ver con ciertas situaciones específicas en las cuales el derecho exige una argumentación un poco mayor que la que normalmente exigiría en un caso, digamos, en un caso corriente. Existen muchos principios que demandan del juez o de la autoridad administrativa hacer pronunciamientos adicionales al simplemente establecer las normas, establecer los hechos y explicar la pertinencia de su aplicación, ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos que son las sentencias de garantías jurisdiccionales, en que las decisiones tienen que fundamentarse además en los presupuestos de previsibilidad de las garantías o en las sentencias penales que tienen que ver más bien con la determinación de responsabilidad derivada del principio de inocencia y del principio de legalidad sustantiva en materia penal, ¿sí? Estos son ejemplos que ya vamos a ver con más detenimiento en la segunda parte de esta exposición. Y por último, están los vicios el vicio de incomprensibilidad, ¿no? Esto, a diferencia de la comprensibilidad en el contexto del test de motivación, este es un requisito más bien minimalista. No se exige que la sentencia sea comprensible para cualquier persona, porque en efecto, digamos, personas con distinto conocimiento, capacidad de entender las cosas, bueno, existen, ¿no? Y probablemente la mayoría de las decisiones de los jueces van a ser incomprensibles para la mayoría de personas, incluso personas que tienen cierto nivel de educación. Entonces, la Corte establece un estándar de inteligibilidad razonable, es decir, la sentencia tiene que ser razonablemente inteligible. ¿Para quién? Si es que es un proceso en el cual está involucrado o debe estar involucrado un profesional del derecho, pues tiene que ser la respuesta a sus pretensiones y a sus argumentos razonablemente inteligible para un profesional del derecho que se supone que ha cursado la carrera, conoce conceptos jurídicos y entiende cómo funciona la jerga de los abogados. En cambio, en los casos en los cuales no se requiere el patrocinio de un abogado, en casos judiciales se me ocurre el tema de alimentos o las garantías jurisdiccionales, en casos administrativos, de hecho la mayoría, esta inteligibilidad tiene que darse en un estándar un poco más elevado, que tiene que ver con el ciudadano promedio, es decir, un ciudadano con una
educación promedio. Muy bien. Una vez dicho esto, quisiera tal vez abrir el foro a preguntas, si es que ahí me ayudan Pamela con las preguntas que, digamos, pusieron por el chat para dar respuesta a cuáles sean las intervenciones, y después vamos a hablar ya de precedentes en los cuales vamos a encontrar casos de suficiencia o insuficiencia motivacional. Pam. Daniel, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Puedes continuar. Perfecto. Entonces, sigamos con la parte práctica de esto, ¿no? Claro, porque vamos a la final, más allá del balance jurisprudencial que hace la sentencia 1158-17-EP del 2021, lo importante es entenderlo esto ya en términos de cuándo se aplica en algún caso o no se aplica en algún caso. Y la Corte ha establecido criterios para cada uno de estos elementos, ¿no? Y me voy a centrar en algunos precedentes que no van a ser muchos, ¿no? Que ustedes podrán encontrar, por cierto, en las guías de jurisprudencia de la Corte Constitucional, una de ellas relacionada con la garantía de la motivación. Vamos a ver. Listo. Comencemos por el tema de precedentes relacionados con la suficiencia y corrección. En esta sentencia, la 1442-13EP del 2020, la Corte Constitucional habló respecto de un cargo de falta de argumentos idóneos y suficientes, ¿sí? Respecto de una decisión jurisdiccional. Ante esto, la Corte se refirió por primera vez a lo que ya hemos estado hablando, esta diferencia entre la corrección de la motivación y la suficiencia de la motivación. Dice, una cosa que, queda siempre en el aire, porque muchos de los abogados utilizan esta noción de contar la motivación en páginas de la sentencia o en cuántos renglones me están contestando. Lo que la Corte dice, y esto ya lo ha dicho varias veces, pero creo que lo reafirma de una manera interesante en esta sentencia, es que la extensión de la resolución no tiene nada que ver con la motivación, ¿sí? Existen resoluciones que están muy mal motivadas, que incluso terminan siendo su motivación insuficiente y que son muy extensas, ¿no? Decisiones en las cuales citamos a autores extranjeros, por ejemplo, sin decir por qué este autor extranjero de algún modo es relevante para el derecho ecuatoriano. Decisiones en las cuales toda la argumentación se basa en las características del Estado constitucional de derechos y justicia, y después es una resolución sobre un tema que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero también existe lo otro, existen decisiones muy cortas, muy escuetas, en las cuales están cumplidos los requisitos básicos de la motivación y por lo tanto este es suficiente. Entonces, por eso la Corte dice que la motivación no exige un razonamiento judicial extenso, por lo que es válida una argumentación suscita que satisfaga los elementos mínimos de la motivación, ¿sí? Entonces, pero por otro lado, también dice, entonces, el pedirme que la motivación sea correcta no es lo que yo voy a conocer y resolver cuando me presentan una de estas, de estos argumentos relacionados con motivación. Entonces, cuando se habla de falta de argumentos idóneos, estamos hablando de la corrección de la motivación. El argumento idóneo o inidóneo no es una cuestión que se analice en el contexto de la garantía de la motivación, sino probablemente, podría entrar en otra garantía como la seguridad jurídica o el debido proceso en el cumplimiento de normas o derechos de las partes, o incluso terminar siendo una cuestión de mera aplicación o mera interpretación de la ley, ¿sí? Entonces, esta sentencia 1442 marca de algún modo la frontera entre la garantía de motivación y el deber de motivar. Luego está esta sentencia relacionada con el tema del estándar variable, ¿no? En este caso, se presentó una acción extraordinaria de protección en contra de una sentencia de casación que casó la decisión del inferior y rechazó la devolución de un crédito tributario. Es decir, esta sentencia modificó lo decidido por la decisión de primera instancia. En ese caso, la Corte Constitucional se refirió por primera vez
yo diría, en esta conformación de la Corte, la de 2019 a 2022, se refirió a este tema del estándar variable de la motivación. Dice, el momento en que una decisión modifique la situación jurídica de las partes, tiene que tener una motivación reforzada, digamos, un poco mayor que la de una decisión que no haga una modificación en la situación jurídica. En este caso, por ejemplo, como se concedía el recurso de casación, tiene que existir razones y el estándar que la Corte utiliza es un poco mayor que el de una decisión en la cual no se haga esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se habla de que los jueces y las juezas, sobre todo, modifican situaciones jurídicas por medio de sus pronunciamientos, pues entonces el estándar de motivación sube y por lo tanto es variable. Ahora tenemos un precedente relacionado con la fundamentación normativa suficiente. En la sentencia 274-17P del 2019 habla de que examinar la garantía no implica auditar la decisión. Auditar la selección, interpretación o aplicación de las normas del caso, pero sí es necesario que exista un razonamiento, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno alega falta de motivación o cuando uno alega violación del debido proceso en la garantía de la motivación, lo que no puede alegar que esta motivación es inadecuada o es imperfecta porque las normas utilizadas en el caso son las inadecuadas, porque no son las que se debieron haber escogido, o porque la interpretación que se está haciendo de estas normas es inadecuada o, digamos, no sigue determinados cánones interpretativos, ¿no? La motivación no exige eso, pero sí exige mínimamente que exista un razonamiento, ¿no? Entonces, habla de la justificación por medio de un análisis lógico y coherente de la resolución a la que se arribó. Luego, aquí está la decisión en la cual la Corte establece este criterio de premisas implícitas, ¿no? En este caso, hubo una alegación de incongruencia, y esta alegación de incongruencia se basaba específicamente en la supuesta inobservancia, o más bien, en la supuesta falta de respuesta a un argumento de la parte en la cual alegaba la inobservancia de un precedente establecido por el Tribunal Constitucional en una acción de amparo constitucional, ¿sí? La parte vino con una acción extraordinaria de protección diciendo que los jueces no se habían pronunciado sobre su argumento. Después del examen de la sentencia, la Corte se dio cuenta de que en efecto no había existido un pronunciamiento expreso respecto de ese precedente o de esa regla de precedente que supuestamente había sido inobservado por parte de la autoridad administrativa. Sin embargo, lo que verificó la Corte es que esta norma, o más bien la regla subyacente en el precedente establecido o supuestamente incumplido, sí había sido objeto de pronunciamiento por parte de los jueces. Y en ese sentido encontró que existía un razonamiento implícito, es decir, existía un entimema, ¿no? Y, vamos, el criterio que estableció en este caso es que los razonamientos que componen los elementos argumentativos deben estar suficientemente explícitos, y eso es cierto, es parte de la garantía de la motivación, lo que no implica que todas y cada una de las premisas y conclusiones deban estar explícitas en el texto, porque algunas se pueden inferir, es decir, están implícitas o sobreentendidas, ¿sí? Claro que esto no significa, como la Corte dijo, que hagamos que la sentencia diga lo que no quiere decir, ¿no? Tiene que de algún modo inferirse de esa sentencia cuál es la premisa establecida, porque si no, entonces a la Corte Constitucional como contralor de la motivación de las decisiones, pues estaría de algún modo, llamémosle, reemplazando la actividad del juez para justificar la decisión, ¿sí? Luego tenemos la sentencia en la cual la Corte Constitucional se refirió a la remisión por a la motivación por remisión o per relationem. Y en este caso, otra vez nos encontramos ante una sentencia, este caso es de segunda instancia, de una acción de protección, en la cual la mayoría de los argumentos, o gran parte de los argumentos de la sala de la Corte Provincial de Justicia, se refirieron esencialmente a reproducir lo que el juez de primera instancia había dicho ya en su sentencia, ¿no? Entonces, de algún modo mostraba acuerdo con todos los argumentos del juez y no presentaba argumentos propios,
Entonces, el cargo de la parte se basó en el hecho de que la sentencia no estaba presentando una argumentación propia, sino que simplemente reproducía lo que el juez de instancia había desarrollado. Sin embargo, la Corte encontró que sí existían bastantes, digamos, en el texto, bastantes remisiones en las cuales la Corte o la Sala Provincial mostraba su acuerdo con la decisión de primera instancia. Y por lo tanto, estaba haciendo una remisión expresa. Entonces, estableció algunos criterios para entender cuándo esta motivación per relationem es admisible, ¿no? Y aquí dice que es admisible en la medida que el Tribunal de Apelación realice un pronunciamiento autónomo sobre el tema decidendum. Es decir, que efectivamente genere un pronunciamiento o mínimamente que genere una postura crítica, es decir, aceptando o negando la suficiencia de los argumentos presentados en la sentencia del inferior, pues ACU. Siempre que se cumpla con este mínimo de asumir una postura crítica respecto de estos argumentos, pues se habrá cumplido con la motivación por remisión. Y lo que se tendrá que considerar es que la motivación está completa porque los argumentos del de abajo han sido recogidos y la Corte, digamos, el juez Atkem o la sala o tribunal los está haciendo suyos. Luego, y esta creo que es una jurisprudencia bastante interesante, tiene que ver con la congruencia frente al derecho, ¿sí? La congruencia frente al derecho, como yo les había dicho, tiene que ver con el establecer pronunciamientos o generar argumentos respecto de determinados requisitos o condiciones que el derecho en sí mismo, es decir, el ordenamiento jurídico exige para ciertas motivaciones. Es decir, ciertas decisiones tienen que estar o tienen que tener un fundamento, llamémosle reforzado, respecto de las demás decisiones, ¿no? Además de lo que la Constitución establece de enunciar normas, enunciar hechos y conectar normas y hechos, en algunos casos es necesario que se haga un esfuerzo adicional, ¿sí? Y aquí nosotros vemos que en garantías jurisdiccionales, en esencia, la Corte Constitucional ha dicho que cuando estamos en fase de resolución de las garantías jurisdiccionales, normalmente lo que se espera del juez es que se pronuncie sobre los presupuestos de procedencia de las acciones, digamos, o los presupuestos de fondo, si se quiere, de las acciones, ¿no? Que no se quede digamos, en razonamientos que serían propios de fases de admisibilidad o que no generen un pronunciamiento sobre la pretensión en sí de la parte, que es en general declaración de vulneración de derechos o dependiendo de la garantía de la que se trate, ¿no? Por ejemplo, en la acción de protección, ¿no? Un precedente que ya tiene su tiempo, que es el establecido en la sentencia 00116 PJ-OCC, y que ha sido ratificado varias veces por esta conformación de la Corte, se refiere a la obligación de las juezas y jueces de garantías jurisdiccionales en primera y segunda instancia de referirse cuando están en fase de resolución a la existencia de vulneración de derechos constitucionales. Y ante la ausencia de la vulneración de derechos constitucionales, y solo en ese caso, se puede hacer un argumento respecto de las otras vías de impugnación que tiene la parte para esta garantía. Entonces, este es un requisito de congruencia frente al derecho que la Corte ha exigido constantemente. Claro que la Corte Constitucional se ha referido en las acciones de protección a lo que denomina el umbral, ¿no? Dependiendo de cuál sea el tipo de vulneración, puede existir un umbral más alto o más bajo en el contexto de la acción de protección, pero siempre debe existir un pronunciamiento sobre la existencia de vulneración. En el contexto del habeas data va por la misma línea, o sea, dice, cuando estamos en el contexto de resolución de la acción de habeas data, es necesario que se explique o no si procede la petición de acceder a la información, de actualización de datos, de rectificación, eliminación o anulación. Siempre se tiene que hacer este pronunciamiento, ya cuando estamos en fase de fondo, ¿cierto? En sentencias de habeas corpus va un poquito más allá, incluso, ¿cierto? En habeas corpus, y esto es interesante,
la Corte Constitucional se ha referido a que esta congruencia frente al derecho, bueno, frente a las partes y al derecho, trasciende el contenido de la demanda y se refiere a la situación actual de la persona al momento en que tiene que resolver el juez, ¿sí? Sobre todo para cuidar detenciones, digamos, la existencia de detenciones o privaciones de la libertad que resulten arbitrarias, ilegales o ilegítimas, a pesar de que esta arbitrariedad, ilegitimidad o ilegalidad ha sido superviniente. Es decir, puede ser que no haya tenido mérito la acción de habeas corpus del momento en que se la presentó, pero la Corte Constitucional ha dicho que es un deber, que la garantía de la motivación exige a los jueces motivar las condiciones actuales de la persona privada de la libertad, ¿no? Y en ese sentido, al momento de resolver, al momento de resolver, se tiene que analizar la situación por este tipo de posibles, digamos, vulneraciones a la libertad que resulten supervenientes, ¿no? También otro de los elementos de congruencia frente al derecho en el habeas corpus es el tema del contexto de la persona, ¿no? Si pertenece a un grupo de atención prioritaria, es necesario que el juez o juez, el momento en que resuelve el habeas corpus, se pronuncie respecto de si esta condición de vulnerabilidad de algún modo genera que una privación de la libertad que no sea arbitraria, ilegal o ilegítima para cualquier persona, lo sea para este, ¿no? Y en el contexto de la acción de acceso a la información pública, esto es interesante, la Corte Constitucional ha dicho que parte de la garantía de la motivación incluye un pronunciamiento y un análisis exhaustivo de la naturaleza de la información solicitada. Muchas veces existe un pronunciamiento basado, digamos, llamémosle una visión a primera vista o superficial respecto al tipo de información, ¿no? O muchas veces incluso, digamos, cayendo en esta supuesta antinonimia que se llamaría, sería como esta visión de que la información que se exige por el habeas data y la que se exige por el acceso a la información pública son antónimos, cuando realmente no lo son, ¿no? Y en ese sentido, lo que demanda la garantía de la motivación en el contexto del acceso a la información pública es que se argumente las razones por qué la información no es pública, en el sentido de no ser una información que esté a cargo de una institución del Estado o de alguna que reciba fondos públicos o de alguna que, digamos, se encargue de asuntos de interés público, ¿sí? Y no necesariamente porque esta se refiere a la persona, que es el objeto de la información personal, ¿no? La una tiene que ver con quién es el tenedor de la información y la otra tiene que ver con a quién se refiere a la información. Bien puede existir información que es personal y pública a la vez. En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho que en la garantía del acceso a la información pública es obligación de los jueces pronunciarse sobre la naturaleza de la información solicitada. Luego tenemos ejemplos de congruencia frente al derecho en justicia ordinaria. Primero, o principalmente en las sentencias condenatorias en materia penal. Y como yo les venía diciendo antes, en materia penal, lo importante de esta sentencia es la conexión que la Corte hace o la interdependencia que identifica entre el debido proceso en la garantía de la motivación por un lado y por otro lado la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Entonces dice, por un lado, para que se emita una sentencia condenatoria en materia penal, se tiene que exponer de manera, digamos, argumentada cuáles son las razones para superar el umbral de duda razonable y que se han desvirtuado los argumentos de defensa del procesado, ¿no? No se puede emitir una sentencia o no se puede considerar que esta sentencia está correcta, no sería correcta, pero suficientemente motivada si no contiene este argumento. Y por otro lado, los elementos digamos, la presencia de los elementos del delito, ¿no es cierto? Y la explicación de cómo los elementos probatorios le permitieron llegar a la convicción de que la conducta se ajusta a todos los elementos configurativos del tipo penal, por un lado. La acción o omisión del presunto infractor debe calificarse como antijurídica y por otro lado, que se debe exponer los motivos por los cuales
la autoridad jurisdiccional, es decir, en este caso el Tribunal de Garantías Penales, considera que el presunto infractor es culpable y que aquel actuó con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, ¿no? Esto está en la sentencia 2706-16 del año 2021. Y después tenemos una sentencia de congruencia frente a las partes en el contexto de la casación no penal, que también me parece importante traer a colación. Como ustedes saben, el recurso de casación no penal se basa en la premisa de la existencia del principio dispositivo, ¿no? Y la relación entre la motivación y el principio dispositivo en este tipo de casación determina que una vez, digamos, definido el universo fáctico presentado por las partes por medio de la presentación del recurso y la admisión de los cargos casacionales, pues la obligación de los jueces está en, digamos, pronunciarse sobre todos los cargos admitidos, por un lado, y no superar los cargos que han sido admitidos. Es decir, como nosotros veíamos, no caer en incongruencias ni omisivas ni activas en el momento de pronunciarse en un recurso de casación. Y en esencia, esto, vamos, guarda relación tanto con la garantía de la motivación como con el principio dispositivo. He aquí algunos ejemplos de cuándo se puede violar o no esta garantía del debido proceso, y más bien lo que quisiera es saber si es que existe alguna pregunta de parte del público. Muchísimas gracias por su atención. Estimado Daniel, agradecemos su participación. Una vez concluida la ponencia, damos apertura al espacio de preguntas. De las inquietudes enviadas al correo drrubencalla@hotmail.com se han seleccionado las siguientes. Me permito dar lectura a las mismas. Primera pregunta. ¿Cómo se procede con las EP admitidas con base en el test de motivación en atención que conforme a la Corte Constitucional sus criterios, salvo excepción expresa, tienen efectos SNUC? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Está un poco compleja. Con todo gusto. ¿Cómo se procede con las EP admitidas con base en el test de motivación en atención que conforme a la Corte Constitucional sus criterios, salvo excepción expresa, tienen efectos SNUC? A ver, yo creo que hay que hacer algunas digresiones, ¿no? Entiendo la cuestión del efecto ex nunc y ex tunc en el contexto del control constitucional, ¿sí? Y en el control constitucional los pronunciamientos relacionados con la declaratoria de inconstitucionalidad de decisiones. El derecho judicial en términos de precedentes y de criterios jurisprudenciales funciona de manera distinta, ¿sí? Los criterios jurisprudenciales, digamos, de algún modo no se rigen por la misma, por las mismas reglas relacionadas con el efecto de las normas en el tiempo, ¿sí? ¿Y por qué no se rigen por los mismos, que el momento en que uno funda un precedente cambia la forma en que decide respecto al caso? Entonces, uno llegaría a la conclusión de decir que una sentencia fundadora de línea vulnera todos los precedentes anteriores, lo cual no es, digamos, adecuado desde un punto de vista de derecho judicial. Ahora, respecto de las acciones extraordinarias de protección admitidas a la luz del famoso test de motivación, lo que la Corte Constitucional hace y ha hecho durante todo este tiempo es adecuar los cargos a los criterios de suficiencia motivacional, ¿sí? Pero además, no solo eso, sino que si se quiere llamar este cambio jurisprudencial, lo único que se basa es en una rectificación de la interpretación de lo que la Constitución dice, y la Constitución es preexistente. La Constitución existe desde 2008 y la motivación está definida en el artículo 76.7L. Lo que la Corte Constitucional hace cuando dicta jurisprudencia es interpretar ese artículo, no está generando criterios ex novo, ¿no? En ese sentido, lo que yo diría es, si bien la Corte Constitucional entiende que la forma de argumentar respecto de la garantía de la motivación era otra, eso no quiere decir que tiene que aceptar necesariamente una interpretación inadecuada del artículo 76.7L. ¿Sí? Espero haber contestado la pregunta. De acuerdo, gracias, Daniel. La siguiente pregunta.
Si no es obligatorio la motivación correcta, sino únicamente la suficiente, se entendería que el error judicial, como por ejemplo la falta de aplicación de la norma, indebida aplicación de la misma, debe ser corregida a través de los mecanismos procesales de impugnación. A ver, el error judicial. Tendríamos que hablar del error judicial digamos, de una medida amplia y probablemente también de una forma más estrecha, ¿no? El error judicial, digamos, la falta de motivación podría ser considerado, dependiendo del caso y dependiendo de las circunstancias, como un caso de error judicial, ¿sí? Esto no necesariamente quiere decir que todos los errores judiciales se agotan en la garantía, el cumplimiento de la garantía de motivación, ni quiere decir que todo error, o más bien que la garantía de la motivación siempre acarrea un error judicial. A pesar de que la propia Constitución dice que la consecuencia es la sanción, el servidor que ha motivado mal, ¿no? Ahora, el tema es que el sistema de recursos justamente lo que hace es corregir errores, ¿sí? ¿Ah? Errores en la interpretación del derecho, errores en la aplicación del derecho, pero también errores que llegan al punto de ser tan crasos que implican una insuficiencia o una inexistencia motivacional. Entonces, por eso es que digo, depende de cuál sea el contexto del error. Ahora, si se está hablando del error judicial como un hecho que amerita una sanción por parte de la autoridad pública, es decir, la hipótesis de una consecuencia sancionatoria para el juez, eso ya tiene su propia regulación. Estamos hablando aquí de la garantía de la motivación como una hipótesis que como acarrea como consecuencia la nulidad de la sentencia o la declaración de la vulneración de derechos y por lo tanto una reparación integral que normalmente implica que la sentencia sea dejada sin efecto y se retrotraigan los efectos de esa decisión. Gracias, Daniel. Siguiente pregunta. ¿Podría existir un riesgo para la tutela judicial efectiva al aplicar esta sentencia sobre suficiencia motivacional, en donde los tribunales de instancia valorarían más los aspectos formales de la sentencia por sobre la decisión correcta del razonamiento jurídico? Es decir, que se ratifiquen sentencias sin importar que la decisión es correcta, sino que al considerar que ha sido suficientemente motivada, no se declara la vulneración del derecho. Yeah. Ahí llegamos a una aclaración que yo hice al principio. En efecto, puede ser que la motivación sea suficiente. Bueno, puede ser que no sea correcta, ¿sí? Y esto implica que, o sea, que la motivación sea suficiente implica que no se vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Lo que no quiere decir que no se vulneren otros derechos. Es decir, bien puede pasar que hay una sentencia motivada que viola la tutela efectiva, ¿no? Una sentencia, vamos, que tiene una fundamentación fáctica y una fundamentación jurídica, pero que impide un pronunciamiento de fondo respecto a las pretensiones de la parte, o que le niega el acceso a la justicia, ¿sí? Y en ese sentido, esta sentencia, digamos, respecto de la garantía de la motivación no tiene problema, pero respecto de la tutela efectiva sí, ¿sí? Lo mismo respecto de otros derechos, como la seguridad jurídica. Vemos que es una sentencia que está muy bien motivada en normas que no cumplen con ser claras, previas, públicas y desarrolladas por la autoridad competente y que de algún modo, digamos, inaplican una disposición constitucional y en ese sentido pueden caer en violaciones a la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ejemplos de eso puede haber varios. No, o sea, a lo que voy es, no es que la motivación se viola siempre que se viola otro derecho constitucional. Cada derecho tiene su propio contenido. De acuerdo, Daniel. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la tasa de admisión de las EP en atención al anterior test de motivación? A ver, ¿cuál fue la fase de admisión? Dice, perdón. ¿Cuál fue la tasa de admisión de las La tasa. EP en atención al anterior test de motivación? A ver, respecto de derechos específicos no se tiene un dato, ¿no? La anterior o las anteriores conformaciones de la Corte en efecto tenían una tasa de admisibilidad mucho más alta que la actual. La Corte Constitucional en el último tramo del año 2022 llegó, o del 2021, perdón, llegó una tasa de admisibilidad de aproximadamente el 8%, ¿sí?
estuvo fluctuando entre el 8 y el 10% durante todo este tiempo, sin contar todos los procesos que entran sin fase de admisibilidad. Sin duda, muchos casos que hubiesen sido admitidos con anteriores conformaciones de la Corte probablemente no han sido admitidos por la actual, justamente porque no se han intentado cargos que hagan referencia a la suficiencia motivacional. No quiero decir con esto que sean cargos que expresamente mencionan la sentencia 1158, ni que expresamente digan, digamos, o lo expresen de manera concreta, es incongruente, ¿cómo se llama esto? Incoherente, inatinente, etcétera, etcétera, en los términos o en el lenguaje de esa sentencia, sino cargos que no han sido completos, de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte. La sentencia 1967-16 de P dice que todo cargo de acción extraordinaria de protección debe contener una tesis, una base fáctica y una justificación jurídica. Entonces, probablemente puede ser que las sentencias hayan sido inadmitidas por eso. O porque las alegaciones relacionadas con la motivación estaban orientadas a calificar su corrección y no su suficiencia. Gracias, Daniel. Siguiente pregunta. Los argumentos relevantes no contestados en las A, P, ¿pueden ser considerados en su momento como válidos por estar implícitamente contenidos en una sentencia? Sí, ahí entramos otra vez al tema de los entimemas, ¿no? De las premisas implícitas. Tendría que verse de la lectura de la sentencia, y eso ya depende del caso a caso, si de la sentencia se deriva o se infiere directamente que se está utilizando esa premisa, independientemente de que sea una sentencia de garantías jurisdiccionales o no. Pero claro, una cosa es inferir de lo que se está razonando dentro de la sentencia que existe una premisa implícita, y otra cosa, como lo dice la propia sentencia, es darle diciendo cosas al juez del rato que uno analiza la sentencia, ¿no? No puede uno modificar el contenido a guisa de decir que está infiriendo premisas implícitas. Mil gracias, Daniel. Hemos concluido el espacio de preguntas. Muchas gracias, Pame. Solo quería, bueno, antes de que tal vez entre alguna otra pregunta o ya cerremos, decirles que ahorita voy a dejar en el chat un link en el cual ustedes van a poder encontrar las guías jurisprudenciales 2019-2021 preparadas por la Corte Constitucional, en las cuales ustedes van a encontrar todas estas sentencias de las que yo he hablado, y además existe, digamos, guías jurisprudenciales sobre muchas otras cosas más, ¿no? Tutela efectiva, seguridad jurídica, acciones de protección, acción de habeas corpus, etcétera, que podrían servirles a ustedes en su trabajo diario. Sin más, y si no hay preguntas, yo creo que podríamos cerrar el conversatorio por hoy. A manera de conclusión, nada más decir que el diálogo académico que se ha desarrollado en esta tarde es un espacio enriquecedor que precisa el alcance de la jurisprudencia constitucional en el marco de la garantía de la motivación. El fallo en referencia sin duda tendrá una enorme repercusión tanto en la práctica judicial cotidiana como en el estudio académico del derecho. En la ponencia presentada el día de hoy se han examinado los aspectos principales de dicha sentencia, principalmente con el propósito de resaltar aquellas cuestiones que tendrán mayor importancia en la aplicación práctica de la garantía de la motivación y su análisis en el ámbito de la investigación jurídica. Dicho esto, agradecemos a todas y todos los presentes por haber participado en el programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. El próximo encuentro se desarrollará el día miércoles 13 de abril a las 15 horas. Una buena tarde con todos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena tarde.